Muy bien, vamos a dar paso a la siguiente ponencia, ¿de acuerdo? Y mientras los conferenciantes se van situando, os vamos a poner un mensaje de una emprendedora que yo creo que ahora mismo está teniendo bastante éxito, está también dando el salto ya a Estados Unidos. No ha podido estar físicamente aquí, entonces lo que nos ha hecho es que nos ha grabado un vídeo de unos 3 minutos más o menos en el que os quiere explicar qué es lo que ella está haciendo y también daros algunos pequeños consejos, si es posible, de su experiencia actualmente. Mi nombre es María Gómez del Pozuelo, la CEO y cofundadora de Womenalia.com, la primera red social profesional para mujeres profesionales, donde ya somos más de 220.000 usuarias, con un 6% de hombres que también estáis invitados a participar en la red. Esta red nació hace 18 meses, tiene pretensiones internacionales, ahora solo estamos en España, pero nos vamos a ir a Colombia y Estados Unidos dentro de un mes y medio y queremos estar en 20 países y ser 20 millones de usuarias dentro de 5 años. ¿Y para qué Womenalia? Pues para ayudar a la mujer profesional, que todavía tenemos muchos problemas en las empresas, tanto para llegar, para emprender, como estáis hoy todos ahí, y bueno, para gestionar la vida familiar. Este tipo de jornadas son un facilitador muy importante para hacerte una idea de lo que te enfrentas a la hora de emprender y más contar con profesionales del calado que están hoy con nosotros. Son muy importantes porque te hacen hacerte una idea de a lo que te vas a enfrentar. Yo también recomiendo que, aparte de este tipo de jornadas, cualquier cambio en la vida de un profesional es muy importante la formación. Yo, si hubiera vuelto a empezar, me formaría en algún máster de emprendimiento para pues coger todo el conocimiento para enfrentarte al nuevo mundo, que es una preciosidad, con una pasión tremenda, pero también es muy duro y muy difícil sacar un proyecto adelante, más un proyecto tecnológico internacional. Y os animo a todos a que os metáis en esta aventura, ya que es una pasada, ¿no?, de ser el dueño de tu propio negocio. El emprendimiento tecnológico, bueno, la tecnología ya está demostrada desde hace un montón de años y todo lo que viene, que es uno de los movimientos que está cambiando el mundo, ¿no?, tanto la forma de conocimientos, de conocimiento del humano, de adquirir estos conocimientos, de comunicarnos y un larguísimo etcétera, nos hacen la vida más fácil y nos ayudan en nuestro día a día. Entonces, el emprendimiento tecnológico es una de las bases en este momento. Y sobre todo el emprendimiento tecnológico femenino se necesita muchísimo en el mundo. Solo hay un 8% de emprendimiento tecnológico porque las mujeres se creen que tienen que ser ingenieras. Yo no soy ingeniera y estoy liderando un proyecto tecnológico y de innovación, por lo cual hoy hago un especial llamamiento a todas las que estéis hoy sentadas, que os lancéis a emprender en tecnología. Desde Womenalia.com, dentro de las secciones, el contenido, la red social y las herramientas y productos que tenemos una sección de emprendimiento donde ayudamos a la mujer profesional y, por supuesto, a todos vosotros a haceros pues un viaje a lo largo del emprendimiento. Tenemos desde cómo se desarrolla una idea, dónde están las ayudas, quiénes son los inversores en España, si montar una SL, una SA, si ser autónomo, si ser freelance. En un futuro intentaremos casar posibles socios que tengan perfiles diferentes, con inquietudes similares o con mismas ideas, y bueno, ahí se encuentra toda la información para poner en marcha un proyecto o hacer grande un negocio o vender una compañía. Y también tenemos 2 encuentros de el Startup Day dentro del eShow, donde seleccionamos a 10 proyectos y donde les presentamos delante de inversores para conseguir financiación. De los 20 que hemos presentado este año, ya hay 5 proyectos financiados y esperemos que en un futuro sean muchos más. Os voy a presentar a cuatro personas que nos ha sido realmente complicado que estén los 4 aquí juntos. Yo les conozco desde hace bastantes años, algunos más, otros menos, y con casi todos he hecho algo. En algunos incluso somos socios, con David Carrero. Hay algunas de las personas que están aquí sentadas que son de la casa, Juan Merino, que estudió aquí en la Escuela de Industriales. Y lo que vamos a organizar ahora es una mini presentación. Yo os voy a contar un poquito de qué es lo que ellos han hecho. Ellos van a decir un poquito más de su expertise. Y el tema realmente es que les podáis preguntar todo lo que necesitéis. Las 4 personas, vamos a empezar con Gonzalo Cerón. Gonzalo Cerón es responsable del despacho Olleros aquí en Madrid. Es un despacho que se está en una de sus áreas especializando en el mundo de los startups.
La verdad es que de los despachos de abogados que yo conozco, es de los que más expertise tiene ahora mismo en la resolución de los startups, de todas las dudas que tienen desde el comienzo hasta cuando ya las empresas están lanzándose a nivel internacional. Os comentaré un poquito más de lo que hacen. David Carrero, yo creo sinceramente, y no es porque él esté aquí, que es de las personas que más sabe en temas de tecnología y sobre todo en temas de cloud. Es uno de los históricos del cloud en España. Él montó una serie de empresas de cloud, las fusionó con otras, las vendió a Accence se vendió a Telefónica, ¿no? Y ahora está montando, bueno, él nos lo explicará, otro proyecto también relacionado con el mundo del cloud a nivel internacional. Pero yo creo que es de las personas que más sabe. O sea, que si tenéis dudas sobre el tema del cloud para resolver vuestros proyectos tecnológicos, David Carrero es el adecuado para resolver. Juan Merino os digo, es una persona de aquí, de la casa. Yo creo que fue de los precursores en la época de los 90 y algo. 94. De los primeros en el mundo de Internet, fue de los primeros que paquetizaron cosas. Es un experto en temas de comercialización, de paquetización, etcétera. Vendió su compañía, bueno, la primera que montó hace ya muchísimos años, y yo creo que es de los grandes de Internet, aunque normalmente no ha estado metido en muchos foros desde entonces. Ahora ha montado otra compañía, os lo comentará. Si tenéis dudas de temas de comercialización, paquetización, etcétera, yo creo que Juan Merino es de los grandes expertos en España que os puede dar su visión. Y luego, por último, Fernando Cocho. Fernando Cocho es una persona que es especialista en temas de inteligencia competitiva. Para mí, es de las personas también que en España más sabe, y tiene muchísima experiencia, creo que más de 20 y muchos años, en ayudar a startups, en ayudar a gobiernos, en ayudar a empresas consolidadas, a empresas del IBEX, etcétera, en moverse a nivel internacional y moverse en los mercados donde no están activos esas compañías. Es una persona que sabe profundamente qué es lo que tienen que hacer las compañías, y le hemos traído aquí desde el punto de vista de qué es lo que tienen que hacer los startups que vosotros estáis montando, para saber dónde se tienen que mover antes de moverse. Yo siempre recordaré una frase que él me ha dicho, es que normalmente los españoles somos muy quijotes. Cuando queremos irnos a Estados Unidos, cogemos y nos vamos para allá. Oye, antes de irse hay que hacer muchas tareas, hay que hacer muchos deberes, hay que hacer el trabajo, y eso es lo que él nos va a explicar cómo se hace. Yo brevemente quisiera que cada uno de vosotros en un minutito dijera algo más profundamente de lo que yo he contado sobre vosotros, vuestro expertise, y a partir de ahí que cualquier persona pueda hacer cualquier pregunta. Antes de ello, sí quiero recordar a todos que podéis tuitear con el hashtag InternetTech, es decir, tanto solo para decir, oye, si queréis poner cualquier cosa que ha dicho cualquiera de los ponentes, como si queréis hacer recomendaciones, mejoras, etcétera, que podamos, todas las cosas que escribáis las vamos a leer. Y Raúl, no vamos a perder la tradición, que la hemos perdido con Pep Gómez, vamos a ponérselo difícil a los ponentes, vamos a agradecerles que hayan estado aquí, vamos a darle un aplauso ahora por agradecerles por estar aquí, y vamos a ver si se ganan el aplauso al final, ¿no? Venga, vamos a ver. Pues vamos a empezar. Gonzalo, un minutito. ¿Me toca el primero? Te toca el primero. Bueno, el primero, pero probablemente el discurso menos atractivo, porque soy el abogado, con lo que probablemente os interese más la experiencia de mis compañeros de mesa respecto a emprendimiento y formación de una empresa, y su experiencia más personal y vivida. Yo lo voy a comentar un poco desde fuera, o cómo vivimos nosotros en el despacho las experiencias que tienen nuestros clientes, tanto emprendedores como inversores, como capital riesgo y demás. Bueno, en primer lugar, gracias a esta casa por tenernos aquí, es un placer poder estar con vosotros, gracias a vosotros por venir y por querer escucharnos, y desde luego gracias a Raúl por esta fantástica introducción en la que al menos a mí me pone mucho mejor de lo que realmente soy. Como bien ha dicho Raúl, mi nombre es Gonzalo Cerón. Soy socio del área de Corporate y Startups del despacho y los Abogados. Es un despacho mediano, relativamente pequeño para los estándares que tenemos en España, pero que desde hace alrededor de 2 años detectamos
Por nuestra experiencia en el mundo del capital riesgo desde años atrás, en el mundo del corporate, detectamos una necesidad en España de un asesoramiento muy especializado y muy específico tanto a emprendedores como a firmas de venture capital, como a business angels, o lo que todos podemos conocer como business angels o inversores, porque era un área, primero, reciente, aunque parezca mentira decir esto, como tal, perdonadme la expresión, mercado como tal es relativamente reciente. Desde hace muchos años se viene hablando de Internet, de las antiguas.com y demás, pero como somos en España, primero va el carro y luego los bueyes. Empieza y lo hacemos de una manera desorganizada, un tanto caótica. Luego sí que detectamos que había una necesidad de empezar a estandarizar determinados procesos, determinados documentos, hacer un asesoramiento más específico a emprendedores, sus verdaderas necesidades aprendidas de la experiencia y demás. Con lo que, como os decía, desde hace más o menos 2 años, nuestro despacho tiene una línea especializada que intenta ayudar sobre todo a emprendedores a montar su estructura legal, fiscal, laboral, con una cierta sofisticación de cara a que esta estructura no sea un problema, no sea una traba cuando el negocio va bien o cuando el negocio va mal. Es decir, nuestra idea no es simplemente dar un asesoramiento, bueno, pues constituir la sociedad, de hacer un pacto de socios y demás, sino intentar acompañar a emprendedores desde el principio para que a lo largo de las vicisitudes de su proyecto los aspectos legales y fiscales no sean un problema más, sino que sean algo que le ayuda al éxito de su negocio. Actualmente somos un equipo relativamente pequeño, de 4 personas, pero bueno, yo creo que tenemos una buena base. Últimamente, yo no sé si habréis hablado en la primera parte, me imagino que sí, porque estaba Pep, al que conocemos bien. Últimamente estamos teniendo mucha experiencia en la internacionalización de proyectos, sobre todo de base tecnológica y de innovación, y especialmente la migración de negocios a Estados Unidos. El clima inversor, digamos, en España pues está más deprimido que en otras zonas, y los proyectos que necesitan financiación, necesitan gasolina, están detectando que esta gasolina se puede conseguir en Estados Unidos o en otras regiones que son mucho más activas, mucho más dinámicas y que ofrecen menos trabas que España. Luego estamos desarrollando una línea y una práctica, sobre todo relativa a la migración de negocios inicialmente españoles o de base española o creados en España a Estados Unidos. Por otro lado, estamos intentando entender, profundizar para poder explicar a emprendedores que salgan de la universidad acerca de cómo crear spin-offs, compañías de base tecnológica, innovadoras, que nazcan en la universidad y que la ley de la ciencia y todo el entramado regulatorio, y al final hablamos de función pública o sector público, lo podamos encajar, integrar o incardinar en el sector privado, en el emprendimiento. De nuevo, que las universidades, el sector público sean una buena plataforma o un caldo de cultivo para la creación de proyectos emprendedores, pero que permitan a la vez su paso, su transición hacia el sector privado sin excesivos problemas. Esa es una segunda preocupación que hemos detectado en el despacho. Y más o menos es un poco la explicación de lo que hago, de mi experiencia y demás. Supongo que tendremos tiempo de profundizar. Ahora después de la presentación de los 4 te machacaremos a preguntas, no te preocupes. David, ¿quién eres? Bueno, buenos días. Bueno, igualmente que Gonzalo, me gustaría agradecer a la universidad, a Raúl, a EGAUS, ¿no?, la oportunidad de estar aquí, ¿no?, y a todos vosotros por haber asistido. Y bueno, os voy a hacer un pequeño resumen, ¿no?, de lo que es de mi trayectoria dentro del sector del hosting, ¿no?, cloud, como comentaba Raúl hace un momento. Yo fundé mi primera compañía en el año 98, era una compañía de hosting, y era un momento en el que el hosting estaba despegando en España, ¿no? Entonces, bueno, pues
creamos la compañía sin apenas recursos, de entrada únicamente yo, y empezamos a moverlo principalmente pues, boca a boca, pues, en ese Internet que estaba empezando en el 98 o 99, pues Internet empezaba a llegar a las casas, ¿no? Aún estaba muy verde el tema, la gente no sabía lo que era, y bueno, pues empezamos a crecer, Internet pegó un boom con la llegada de Infovía, luego el ADSL, y bueno, pues aprovechamos toda esa inercia, ¿no? Pues para conseguir hacer crecer la compañía y posicionarnos bastante bien en el mercado español. Llegamos a estar en el top 5, ¿no? De proveedores españoles, ¿no? Llegado ese momento, pues en torno al año 2008, ¿no? Se presentó una compañía que era Athens, que era algo más grande que nosotros, tenía dinero, ¿no? Y pues realizó una compra, ¿no? Nos compró la compañía y pasamos a formar parte de este grupo un poquito más grande, ¿no? Siendo también socios de esta compañía. Ya en estas fechas, en 2008, también empezamos a invertir en otros proyectos, a experimentar otras startups, otros sectores, ¿no? En los que bueno, pues tuvimos más o menos éxito, ¿no? Pero bueno, nos aportó una experiencia muy positiva. Pues luego, años después, ya integrados en esta compañía, pues llegó otra compañía mucho más grande, que es Telefónica, ¿no? A la que en agosto del 2011 vendimos la compañía. De esta forma, pues dejamos de ser socios, únicamente éramos empleados, ¿no? Y bueno, pues uno de mis socios y yo tomamos la determinación, ¿no? De que era momento de volver al sector del hosting, pero aprovechando las nuevas tecnologías, lo que hoy se denomina cloud computing, ¿no? Fundamos una compañía nueva hace aproximadamente un año. Empezamos en otro país, empezamos en Holanda, porque queríamos desde el principio internacionalizar y no encasillarnos en España. Y bueno, empezamos en Europa principalmente por la cercanía a España, porque los socios somos todos españoles. Y hace aproximadamente 3 meses fundamos la filial española, ¿no? Y vamos, ya estamos dando servicio, ya tenemos los primeros clientes y estamos preparando el desembarco en algún país más europeo y muy probablemente a partir de junio o julio pues vamos para Estados Unidos, para septiembre, octubre, también tener lo que es la filial americana creada. Siempre pensando en que en nuestros inicios nunca pensamos en internacionalizar y siempre hemos pensado que fue un error, ¿no? No lo es, ¿no? Pero bueno, fue un error porque podríamos haber crecido mucho más. Entonces ahora hemos empezado la casa al revés. Hemos empezado internacionalizando y viniendo después a España. Y bueno, este es un resumen muy rápido, ¿no? Más o menos de... Muy bien, gracias David. Tenemos más preguntas ahora. Juan. Yo también dar las gracias a Raúl, a Egaus, a la escuela. No hace falta que me deis más gracias ya. Es lo que toca. Bueno, después de hablar de alguien como Pep, que te cuenta una historia como la suya, 9-7 selectividad, empezar una empresa con 16 años, ya antes tenía actividades que le motivaban, pues realmente es un reto, ¿no? A mí me recuerda, estaba escuchándolo y me recuerda un verano cuando iba a hacer intercambio de inglés con una americana, entonces me pasaron el contacto, hablé con ella por teléfono, ya quedamos, digo, ¿dónde quedamos? En Bilbao. Digo, bueno, ¿cómo eres para encontrarnos, no? Dice, bueno, yo soy rubia, alta, ojos azules, ¿y tú? Digo, bueno, casi mejor te encuentro yo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, ves aquí un poco el panorama y dices, bueno, lo que puedo aportar, sobre todo, es mi experiencia. Llevo en temas de nueva tecnología y montando empresas desde hace 20 años. Y en ese tiempo, decía Raúl, empresario, emprendedor de éxito, algún éxito has tenido, pero sobre todo has tenido mucha experiencia que poder compartir, ¿no? Ese es el punto que llevo de partida, ¿no? Me gustaría también aprovechar la presentación de Pep para remarcar algunos mensajes que a mí me parecen muy importantes, que muchas veces a lo mejor quedan en el aire y yo, si queréis, os cuento mi experiencia, pero también intento hacer una reflexión de mi experiencia, de qué es lo que os puede valer, ¿no? El punto fundamental, que yo he tardado años en darme cuenta, es la delicia de los nuevos mercados. O sea, es algo que parece muy evidente, pero os aseguro que por lo menos en mi caso no lo fue tanto, ¿no? Yo empecé en tecnología, ya os comentaré un poco las reflexiones que he hecho de qué es lo que necesitas para ser empresario y os diré que lo primero es tener pasión y una vocación por hacer algo, ¿no? Yo tuve la suerte de que lo que me gustaba era la tecnología y empezamos cuando Internet daba el salto de la universidad a la empresa. Y entonces realmente fue una compañía muy exitosa, la primera que montamos, que en menos de 5 años, pues de los 5 socios iniciales prácticamente llegamos a 100 personas, ¿no? Es un proyecto muy bonito que si queréis ahora pues os lo detallo un poco más. Pero el punto fundamental es que era un mercado emergente, era un mercado que no existía. Y realmente cuando un mercado no existe y lo creas tú, es que las reglas las pones tú. Puedes hacer un poco lo que quieras, ¿no? Y os aseguro que ese punto
Ese punto lo he aprendido, desgraciadamente no en los máster, que yo creo que vendría muy bien, sino con la experiencia de la siguiente empresa cuando vas a mercados maduros y te das cuenta que no es lo mismo, ¿vale? O sea, que eso... otra cosa que uno aprende es que muchas veces le dan consejos, le transmiten ideas y le van al cabo de los años. A mí me ha pasado, o sea, que me han contado cosas y al cabo de los años digo, oye, eso que me contaron... Pero bueno, es bueno ir metiéndolo en el cerebro para luego sacarle partido en algún momento, ¿no? Y yo creo que si no tienes nuevos mercados, que en el fondo es el ideal, pues no tienes más remedio que buscarte nichos. Como vayas al mercado abierto, es un poco lo que estamos comentando, yo creo que ahí lo tienes muy complicado, ¿no? Ese es el primer punto. No ha sido explícito de Pep, pero implícitamente lo estaba transmitiendo. Todo lo que estaba contando eran creación de proyectos en nuevos mercados, y ahí es donde están las grandes oportunidades, ¿no? Unido a eso, yo transmitiré otro punto que tampoco lo ha dicho Pep explícitamente, pero lo demuestra, y lo demuestra David, y lo tenemos que demostrar todos los emprendedores, que es la capacidad de adaptarte a los cambios y aprovechar las oportunidades. Ese punto es fundamental. O sea, la oportunidad aparece y tienes que aprovecharla. Y la crisis aparece y tienes que ser capaz de reaccionar. Y lo mismo, es algo que parece muy evidente, muy de perogrullo, pero os acordaréis de mí por estas dos cosas, ¿no? Y luego un tercer punto, estoy haciendo una reflexión de lo que ha dicho Pep, que a mí en el fondo me ha llamado la atención, ¿no? Que es la importancia de los contactos, relaciones y mentoring, ¿no? O sea, gente que en algún momento te pueda apadrinar, ¿no? El concepto de red. Y otro punto que ha transmitido Pep, que en el fondo yo siempre lo he aplicado y es lo que yo siempre he dicho que creo que he hecho mejor de toda mi carrera profesional, que es de rodearte de gente mejor que tú. Es un punto fundamental. Y además lo que tiene, yo creo que la pequeña empresa y el emprendimiento con respecto a gran empresa, que muchas veces parece que es otra guerra, ¿no? Y luego hay un punto que se ha mencionado, también ya para terminar, cuando dices, bueno, esto nos encanta, pero háblanos del dinero, ¿no? O sea, la realidad, luego os cuento un poco la reflexión que he hecho para qué se necesita ser, o sea, qué es lo que se necesita para ser emprendedor. La realidad es que todo el mundo que es empresario, al final, aunque os parezca mentira, el dinero es lo que menos importa. O sea, el dinero es casi como la medalla, para que lo consiga, ¿eh? O sea, y al final lo que más te gusta es contar tu aventura. O sea, y eso está generalizado, da igual que sean empresas pequeñas que multinacionales. Es el hecho de la creación en sí, ¿no? O sea, el dinero, pues si lo consigues fenomenal, y en un momento si lo consigues te ha cubierto las necesidades y a partir de ahí, pues sinceramente no es lo que motiva. Y además, no es que hable de mí, que no es que sea millonario, pero os puedo hablar de la experiencia de los empresarios con los que te mueves, ¿no? Es un punto muy importante, ¿no? Entonces, si queréis, yo os haría la reflexión cuando Raúl me dijo, oye, pues vente aquí, cuéntanos un poco tu experiencia. Digo, bueno, voy a intentar hacer una reflexión, porque si os digo la verdad, no la había hecho hasta ahora, de qué es lo que he aprendido que pueda transmitir, ¿no? Entonces, me hice la pregunta de qué se necesita para ser empresario, ¿no? Entonces, reflexionando, al final la conclusión que llegué es que hay tres puntos que yo creo que son fundamentales, ¿no? El más importante de los tres, con diferencia, es que ser empresario es una actividad vocacional. Vocacional, o sea, que como uno lo haga porque no tenía otra cosa que hacer y me he metido aquí, yo creo que es imposible. Además, es vocacional para crear algo que te apasiona. O sea, es fundamental hacer algo que te apasiona. Si no, estás perdido. Yo recuerdo cuando iba a estudiar una carrera, que es que mi padre nos lo decía, dice, hacer lo que queráis, porque la vida da tantas vueltas que o hacéis lo que os gusta o no tenéis nada que hacer. Con lo cual es algo que se puede aplicar, yo creo que a todos los ámbitos de la vida, pero al empresario más. Entonces digo, vocación para crear algo que te apasiona, es el punto fundamental. Y luego hay dos que acompañan, que en el fondo es que ser empresario requiere mucho esfuerzo y dedicación, mucho, y es una cosa que uno tiene que asumir, con lo cual la gente que no tenga compromisos familiares, si no tiene novia, bueno, la novia es más manejable, mejor, porque al final es algo que le puedes dedicar, le tienes que dedicar muchas horas. O sea, yo recuerdo cuando empecé, que empiezas sin estar casado y sin hijos, pues es que luego te das cuenta del secreto, es que trabajando 15, 16 horas, pues es que es fácil, o sea, estás produciendo pues el 50 o el 60% más que una persona, con unos sueldos que como mucho paga la seguridad social, pues es que los números te salen enseguida, ¿no? Y luego determinación. Es otro punto que creo a lo mejor lo aprendes más con los años. Determinación, porque yo creo que siempre que montas una empresa, siempre que emprendes cualquier proyecto, hay momentos exitosos y brillantes, pero hay otros que son muy de oscuridad. Entonces tienes que tener claro hacia dónde quieres dirigirte y tener la determinación de decir, tengo que seguir para allá. Entonces esos tres puntos son fundamentales. El resto son derivadas. ¿Y el resto qué es? Se habla mucho de crear equipo, ¿no? Pero yo me lo planteo, y oyendo a Pep, ¿no? Y sobre todo que es que la juventud tiene otra pasión y hay que reconocerlo, ¿no? Es
que es que si tienes algo, te dedicas a algo que te apasiona, es que lo contagias. O sea, lo contagias, te vas a juntar con gente que tiene la misma pasión que tú. Dirás, es que yo quiero estar contigo. Podrás estar como socio, podrás estar como trabajador, podrás estar como proveedor, como colaborador, pero estar ahí. Con lo cual, el crear equipo, en el modelo que sea, es fácil si tienes la pasión, ¿no? Luego los clientes lo mismo. En mi caso, insisto, ¿de dónde me viene? Hablamos de la vocación, ¿no? O algo que te apasiona. A mí me apasionan los ordenadores porque tuve la suerte, o eso es como la manzana, la muerdes y ya no sabes si es bueno o es malo, ¿no? De conocer lo que eran los primeros ordenadores cuando se crearon en el colegio. Tuvimos la suerte que tenían dinero para comprar los primeros Mac que salieron de 2 disqueteras y aprendes a programar y eso y dices, que esto va a cambiar el mundo y tengo ganas de participar en cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que motiva más esa sensación de querer cambiar el mundo que el hecho de ganar dinero, ¿no? O sea, el dinero, insisto, es una recompensa y te gusta, ¿no? Que te ponen la medalla y está muy bien. Entonces, crear equipo está claro. Los clientes, yo creo que es un punto fundamental. Si tienes algo que te apasiona, es que si lo quieres contar. En nuestro caso, es decir, tecnología para hacer organizaciones más competitivas. ¿Cómo no vas a llegar a un cliente y decirle, es que quiero hacer tu empresa más competitiva? Y además, probablemente no tendrías mucho éxito, pero como se lo contabas a 50, pues a lo mejor 2 querían, con lo cual eran los que te valían, ¿no? Y te sigue valiendo, ¿no? Y luego sí que hay un trabajo de realimentación, que en el fondo no haces conscientemente, esto lo pongo aquí y lo aprendes también con el tiempo, que es afinar la propuesta de valor. Es decir, puedes empezar diciendo que ofreces tecnología para hacer empresas más competitivas, pero tienes que de alguna forma ir afinando más pues al público que te diriges. Por ejemplo, en la época de Simedia, la primera empresa que constituimos, que por decirlo así es la más exitosa, pues como volvemos al mismo planteamiento del principio, como estás en mercados en expansión, mercados que las reglas las pones tú, pues creamos productos para pymes, creamos lo que ahora se llaman soluciones SaaS. O sea, en aquel momento creamos soluciones de comercio electrónico y formación y hicimos consultoría para grandes empresas. O sea, teníamos una suerte y nos parecía normal. O sea, de verdad que trabajamos para Telefónica y de Telefónica, ¿cómo nos vamos a poner como referencia si todo el mundo trabaja con Telefónica? Y os aseguro que ahora en la empresa que tengo, mediana, cuesta un montonazo trabajar con Telefónica, ¿eh? O sea, que de verdad que la vida la ves distinta. O sea, la vida te parece fácil. Luego hay un último punto que es la financiación del proyecto, ¿no? Yo creo que hay un punto que es fundamental, que al final tienes que ingresar más que lo que gastas. O sea, es que es el punto de partida. Entonces, puedes hacerlo con financiación propia, que yo, la verdad es que estará muy mal hecho, o sea, yo voy a reconocer también mis errores. Todo ha sido con financiación propia. Nosotros pasamos de la primera empresa, de los 5 socios que la montamos, de los cuales estamos trabajando 4, a casi 100 personas en 5 años, con los 500.000 pesetas de entonces, 3.000 euros de ahora. Y dices, es que eso es imposible. Luego, con el tiempo te das cuenta y dices, claro, trabajando 16 horas, siendo el último que cobras, pues realmente estás financiando tú la empresa. O sea, sí que tienes financiación, pero de alguna forma cumples la regla de no gastar más de lo que ingreso, ¿no? Y yo creo que con eso hay un proceso que al realimentarse, pues define un plan, que es lo que hace que puedas tener a largo plazo. Y luego, si quieres ya, la última reflexión, ¿no? La última reflexión de si se puede llegar un poco más allá. Pues yo reflexionando digo, nosotros en algún momento hemos llegado un poco más allá, y os lo digo que solo en algún momento, en algunos periodos, ¿no? Y ya yo creo que es cuando consigues el clímax, ¿no? O sea, ya más que insisto, que el dinero, es de repente darte cuenta que aparte de una empresa que te funciona, que con lo que os he dicho las empresas funcionan, es que consigues crear un ecosistema que transmite química. Y eso es el siguiente paso. O sea, es algo... ¿Esto en qué se nota? Pues yo creo que lo más importante es ver los síntomas, ¿no? Los síntomas es que transmites buenas vibraciones, que ves que la gente tiene deseo de trabajar contigo en la empresa, como proveedor, y en el fondo se convierte en un sueño que compartir. Entonces, cuando sientes eso, pues has conseguido algo especial. Insisto, yo creo que se consiguen en periodos concretos. O sea, me gustaría decir que lo he hecho continuamente y no, pero sí que lo he sentido. Y todo eso tiene unas consecuencias pues muy interesantes, que consigues un efecto multiplicador, o sea, que las cosas cambian las reglas del juego, o sea, te las inventas tú, las vas creando, o sea, no sabes cuáles son, pero ya no te riges por las reglas normales del mercado, defines otras y ves que te funcionan, ¿no? Y amplías los límites, ¿no? Bueno, esa es un poco la reflexión que quería transmitir de mi experiencia, ¿no? Gracias, Juan. Yo creo que todas esas reflexiones
Yo he estado mirando cómo movíais la cabeza, David, Gonzalo. Yo creo que en realidad has dado en el clavo en todas. Vamos a pasar por último a Fernando, que nos trae la inteligencia, cosa que desde hace yo creo que tú y yo nos conocemos 3 años más o menos. Sí. Yo estoy con la cabeza metida en que todos los startups y todas las pymes de España empecemos a entender ya por una vez todo lo que nos va a decir Fernando, porque en realidad, y después de lo que él nos va a contar, nos daremos cuenta que lo que él defiende y lo que yo estoy defendiendo desde hace 3 años cuando le conocí es lo que todas las grandes compañías y todos los startups y todas las pymes de otros países que están muy por encima del nuestro llevan haciendo muchísimos años y que nosotros no hemos sabido hacer o no queremos hacer. Fernando. Bueno, pues aunque no te guste, gracias Raúl por segundo año consecutivo tenerme aquí. Y realmente, pues, no sé desde qué punto de vista poder compartir alguna de mis experiencias. Yo soy lo que vulgarmente se llama eso en lo que los emprendedores ponen sus pies y nadie mira hacia abajo. Soy parte de la grasa que gente como Pep, que da la cara, tiene detrás. Y aunque creo que soy el más mayor de toda la mesa, aunque no lo parezca porque vengo de la oscuridad y por tanto el sol no me daña, no hago la fotosíntesis, pues desde hace más de 20 años, concretamente este noviembre cumpliré 20 años dedicado al ámbito de lo que es resolver problemas, hacer de fontanero, saber quién sabe qué en qué momento. Es lo que se llama ahora tan de moda por la prensa y por cosas no muy agradables quizá un analista de inteligencia. He trabajado para, como ha dicho Raúl, para empresas, algunas nombraré, algunas no, nombraré las más importantes, las que más glamour den y más morbo den, como Telefónica, por supuesto, Endesa, Repsol, Banco Santander, la denostada antigua Caja Madrid, en los tiempos de la gestión del conocimiento y gestión por competencias. Por supuesto, para mi gobierno, yo soy funcionario del Cuerpo General del Estado, servidor, por tanto, del Estado y de la ciudadanía y creyente de eso. Para gobiernos como el de Colombia, México, el gobierno de Holanda y otros países con menor reputación. Y básicamente lo que yo hago es saber quién sabe qué, en qué momento, resolver en tiempo, plazo y forma los problemas que tiene una compañía, hacerlo en silencio, hacerlo de la mejor forma posible y que no se note. Durante los últimos 10 años, quizá, la Administración Pública Española y consultoras en las que yo he colaborado, KPMG, antiguo Arthur Andersen, Capgemini y otras muchas gentes, intentando promover la cultura de esto que se llama inteligencia, que ahora os explicaré muy brevemente, para resolver los problemas de las compañías españolas. No es posible, y así Raúl me ha visto sufrir, no es posible que tengamos un tejido empresarial tan potente desde el punto de vista de capacitación y de innovación incluso, y que tengamos un entorno tan poco fértil para la creación de compañías o la mejora del rendimiento de esas compañías. Y eso es motivado por nuestra cultura organizativa, nuestra cultura empresarial, nuestra propia cultura social. No es posible que sigamos siendo ahora el 22º país en crecimiento y en peso económico del mundo y sigamos siendo subsidiarios de otros países que tienen un rendimiento económico o tecnológico inferior. No es posible. Y eso no es posible, o sí es posible, porque no hacemos lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer y porque somos o Quijotes o quítate tú para que me ponga yo, o no conjugamos el verbo nosotros, solo el verbo yo, y después de mí, quizá, a lo mejor, yo otra vez, y no somos muchas veces capaces de darnos cuenta de que es más importante el kairos, el don de oportunidad, que el cronos, la temporalidad. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es ayudar al decisor, en este caso la pyme, a tomar las decisiones en tiempo, plazo y forma más adecuadas con los recursos que tiene. A no cometer errores o a cometer lo menos posibles, a no pensar que existe porque no existe una bolita de cristal, sino a trabajar y trabajar cada vez más duro. Raúl lo sabe, yo llevo exactamente 17 años sin vacaciones de verano. Me encanta mi trabajo.
pero me encanta mi trabajo porque me gusta resolverle a las personas, a las empresas, a las instituciones, los problemas que tienen. Soy de esas personas que estamos detrás de los que hablan, de los que nunca aparecen, pero sin los cuales, desgraciadamente, y permíteme que lo diga, desgraciadamente, ninguna de las empresas en este momento, incluso algunas confederaciones de pymes, por ejemplo, citemos el colectivo Mondragón, existe. Cuando el colectivo Mondragón, por ejemplo, en el que yo colaboré hace ya varios años, se fue a China, lo primero que hizo fue desembarcar con 10 analistas de inteligencia y seguridad, legislativo, jurídico, administrativo, de logística, de control de costes, de supply, 10 analistas durante un año. Y luego se fue el colectivo Mondragón, se fue Alsa, se fue Fagor, se fue mucha gente para allá. Cuando Telefónica de España se ha ido a Brasil, lo primero que ha hecho ha sido soltar a los amigos de mi buen amigo José Ángel y llevar a 5 analistas de inteligencia durante 3 años antes de siquiera penetrar en el mercado. Cuando mi buen amigo Manuel Gavarrón, ya jubilado, responsable de gestión de conocimiento e inteligencia competitiva del Banco Santander, se planteó que se fueran el banco fuera a Gran Bretaña o fuera a expandir mercados, lo primero que hicieron fue a soltar a 3, 4, 5 analistas en cada sucursal, en cada área de negocio, antes de ir a comprar un banco. Analistas financieros de inteligencia. Eso es lo que hace un analista de inteligencia. El problema que reside, y recogiendo lo que han dicho todos nuestros compañeros, es que no siempre hacemos las cosas de la mejor forma posible, no damos los pasos más adecuados posibles y aunque busquemos nuevos mercados y nuevos nichos, siempre hay que hacerlo desde el punto de vista profesional. Es decir, el emprendedor tiene una idea, el emprendedor tiene una meta, solo puede llegar a una meta aquel que sabe la meta a la que quiere llegar. El emprendedor tiene ilusión, pero el emprendedor tiene que basarse en alguien. Contactos, networking, redes sociales, como queramos llamarlo. Tiene que basarse en financiación, tiene que saber qué clientes tiene que ir, tiene que saber qué bufete contratar, tiene que saber por qué cloud computer, cuál no, tiene que saber qué socio va a poner el dinero y qué intereses tiene ese socio. Raúl me ha visto alguna vez que le he puesto algún ejemplo de empresas españolas, pymes españolas, que han vendido su patente tecnológica a gobiernos extranjeros y no lo sabían. Y que cuando yo, como en este caso como funcionario, le decía, oye, que estás vendiendo tu patente a los franceses, qué tontería estás diciendo. Lo que pasa es que tú tienes intereses ocultos. Y 2 años después han perdido su compañía. Y la patente la compramos todos en productos franceses, por ejemplo. Cuando España es el primer inversor en Marruecos, por ejemplo, de energías renovables, y los emprendedores van a poner empresas allí y van a montar sus planchas de solares y fotovoltaicas y cosas de estas, y ceden la tecnología para el crecimiento honorable de la región correspondiente del Magreb pertinente, no lo hacen con cobertura legal suficiente, jurídica suficiente, no lleva un analista, un consejero a su lado, y lo que le ha pasado, no voy a citar la compañía, que nos llamaba hace un año a Ciencia y Tecnología, por favor, que me quieren echar, y le echaron. Y el 75% de la compañía solar fotovoltaica de una región del Magreb dejó de ser española y se convirtió en dueña, propietaria del gobierno marroquí. Fernando, te voy a tener que interrumpir para dar paso, porque yo creo que ya ha quedado más o menos claro qué es lo que haces, para que todas las personas que están aquí empiecen a preguntar a el conferenciante que quieran. Y por favor, levantar las manos, porque yo estoy convencido, algunos os conozco, que tenéis miles de preguntas y es difícil tener a estas 4 personas delante. ¿Quién tiene alguna pregunta que hacerles? Por aquí ya hay una. Sí, bueno, me llamo Miguel Fiandor, soy ingeniero informático y hice también un proyecto emprendedor hace unos años aquí con creación de empresas UPM. Y quiero lanzar mi pregunta a Gonzalo Cerón, porque en 2 semanas quiero lanzar mi proyecto sobre Open Data en un portal de crowdfunding y mis dudas vienen por el tema laboral. Yo quiero contar con gente de apoyo
durante el lanzamiento del proyecto y unos meses posteriores con gente que me ayude en temas community manager y cosas así, y no sé cómo remunerarles. Evidentemente sé cómo pagarles, lo que no sé es a qué me puedo no sé, acoger como contrato por tipos de trabajo cortos, porque es lo que necesito y no puedo más, evidentemente. Ya, si estás lanzando un proyecto crowdfunding, no puedes contar con ¿cómo se dice? Tipos de contrato indefinidos y todo ese tipo de cosas. Quiero decir, ¿cómo se remunera a una persona que te colabora contigo 2 horas al día durante 3 meses? Eso serían. Y creo que es una pregunta, pero puede ser una sugerencia para apoyo a emprendedores, porque el otro día fui a una charla del fundador de Lánzanos, que es una de las 3 principales portales, y dijo que reciben 10 nuevos lanzamientos al día. Entonces creo que hay mucho emprendedor en portales de crowdfunding que probablemente requieran apoyo legal, y creo que es una sugerencia para vosotros, nada más. Muy bien. Pues mira, yo te diría primero como idea general, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que el entramado contractual, no solo en el plano laboral, también aspectos fiscales, de seguridad social, incluso mercantiles, en España y en general en la Unión Europea es muy farragoso. Y muchas veces no responden a las verdaderas necesidades de compañías. Es curioso que en España el tejido empresarial, no sé la cifra exactamente, pero será el 90 y pico % son pymes, y cuando hablamos de pymes son más la parte de P que la parte de M, es decir, muy pequeñas, y se encuentran con un problema muy parecido al tuyo, es decir, no saber qué modalidad contractual elegir para sus colaboradores. Yo hablo más de colaboradores porque por la idea que me transmites, si te he entendido bien, no parece que sean tanto empleados, sino colaboradores en un momento determinado y en una fase muy concreta del proyecto. Dicho eso, se está barajando si el contrato único, no contrato único, el contrato de emprendedor, el contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente. O sea, tenemos distintas modalidades de contrato, las típicas de, por supuesto, el contrato indefinido o el contrato por servicio determinado. Coge cualquiera de estas. Al final, probablemente ninguna de ellas responda a tu verdadera necesidad. Si me dices, y sin tener muchos datos, yo te diría, parece que estos trabajadores o colaboradores serían autónomos, es decir, tienen un proyecto y un cometido muy concreto durante una fase concreta y probablemente no estén trabajando en una oficina, porque no sé ni siquiera si tendrás oficina física, ni recibirán instrucciones tuyas como recibiría un empleado, como todo el mundo puede entenderlo, sino que son gente a la que le encargas una pequeña parte del proyecto o gran parte del proyecto, te hacen un trabajo y te lo facturan. Desde luego es la forma más flexible y la que desde el punto de vista de empresa genera menos obligaciones, pero como pasa en España con los riesgos típicos de cualquier trabajador autónomo, es decir, las notas de laboralidad se podrían cumplir y por tanto podrías tener una contingencia tanto en seguridad social como fiscal, por temas de IVA, cotizaciones a seguridad social. Pero por lo que me dices no parece que eso pueda ocurrir, es decir, parece que es más o menos claro. El problema es que como trabajadores autónomos, muchas veces tú lo que tendrías que pedir es que tus trabajadores autónomos te facturen, te repercutan IVA, y ellos tendrán sus propias obligaciones fiscales y de seguridad social, tendrán que cotizar en el régimen de autónomos y tendrán que hacer sus declaraciones de IVA y demás. Y eso muchas veces para, pues no sé qué tipo de colaboradores tendrás, pero muchas veces son gente joven, programadores que están estudiando y a la vez pues te hacen el proyecto, y muchas veces pues estas obligaciones formales no las cumplen. Pero yo iría por ahí. Oye, yo haría una matización casi desde el punto de vista de empresario. Es decirte que para tus costes, respecto a la que la persona cobra, aparte de lo que se le retiene y que luego se le da, o sea, que aparte de lo que le retienes y luego se le da, tienes que sumarle un 33%. Entonces, para hacer tus cálculos, pues es eso. O sea, bueno, eso lo que estás pagando aparte de, o sea, solamente para pagar. Entonces, cuando haces tus números, dices, si esta persona quiere ganar 1.000 euros, pues piensa que son 1.000 más el 33%.
O sea, ese es el concepto, o sea, por lo menos a nivel de seguridad coste. social, dicen, ¿no? En cotizaciones, ¿no? Sí, o sea, para que si no luego los números no te salen, ¿no? O sea, que, bueno, si le pago 1.000 por 12, pues 12.000, pues no. O sea, eso es lo que debería sumar al coste de servicios de empresa. Sí, pero para empezar, sí. Esto como empleado, ¿no? Como empleado. O sea, Digo si que es lo fueran normal. autónomos, luego no. puedes buscar apaños y eso, pero digo, para hacer tus cálculos, lo que hicimos de ingresos, gastos... Pagos diferidos, costes diferidos. Sí, pero digo para empezar, porque es que si no uno... Mi pregunta también va relacionada con Gonzalo y va también en la misma línea, sobre todo porque en este caso yo lo busco, bueno, mi nombre es Agustín Rosa y en este caso estoy ejecutando un programa de formación para ayudar a los jóvenes a desarrollar su miedo escénico, quitarlo y que presenten sus proyectos con mejor capacidades y con más pasión y que realmente hagan lo que les gusta. Y entonces el tema de, estamos organizando eventos formativos y dentro de los eventos queremos trabajar sobre todo con colaboradores puntuales para decir, necesitamos llenar en este caso un auditorio de 100 personas, pues en este caso una persona dice traigo 5, otro te trae 15, entonces la relación contractual con ellos que sea con un autónomo y como si en este caso para que nosotros queremos que ellos tengan su propio empleo, que ya trabajen y que sean en este caso que tengan sus propios proyectos, pero ¿cómo evitamos que esa persona al final acabe siendo dependiente solo de nosotros y que nosotros al final tengamos que pasar a cuando sabemos si tenemos que ponerlo como trabajador o si lo podemos mantener como autónomo? Vamos a ver, por entendernos, no necesariamente el hecho de que tengan un solo pagador es una nota que defina la laboralidad de una relación. Por eso precisamente se reguló no hace tanto tiempo la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, que tiene, no sé si es más de un 75% de sus ingresos de un solo pagador, pero sigue siendo un trabajador autónomo. Lo que pasa es que tiene una regulación específica porque precisamente por tener un solo pagador o prácticamente un solo pagador reúne ciertas notas que podrían destilar laboralidad. Entonces eso quedó claro para distinguir ese área gris de un trabajador de un autónomo. Bien, notas de laboralidad. Yo creo que uno se tiene que plantear realmente si alguien es, en su foro interno, si alguien es su empleado o no. Es decir, si tú coges a alguien y le dices, oye, mira, tienes que venir todos los días a trabajar de 9 a 5. Te vas a someter al régimen de vacaciones y de pagas extraordinarias de nuestra empresa. Vas a estar controlado por los directores del proyecto. Por las notas que estáis dando en general me da la sensación de que son colaboradores puntuales. Otra cosa es que tengan una relación estable con vosotros, pero bueno, yo puedo tener como cliente a Telefónica y trabajar para Telefónica todos los años y facturar a Telefónica, pero eso no quiere decir que tengamos una relación laboral. Es decir, notas de dependencia, de ajeneidad, que se llama, es decir, que tu trabajo lo prestas para otro, no es un trabajo propio. En el caso de estos colaboradores, tú no les vas a imponer una obligación de exclusividad, por ejemplo, que podría ser otra nota de la que destilar a laboralidad. En ese caso en concreto, este problema se suele dar con mucha frecuencia, pero en los casos que me estáis comentando, yo veo que son los menos problemáticos. Son temas muy puntuales para proyectos concretos. Una puntualización a este tema, y es que, bueno, para los que más estáis lanzando vuestras empresas, me da un poco de rabia que esto se vaya a grabar, pero bueno, voy a citar las palabras de un buen amigo mío que se llama Antonio Manzanera, que es profesor precisamente de ATU UPM, y realmente es un error cuando se lanza una startup contratar gente. Es decir, todo esto que se oye de los políticos, de los emprendedores, son los que van a crear empleo, etcétera. Las startups, desde el punto de vista de las startups, no deberían crear empleo porque es aseguraros una serie de costes fijos que luego a lo mejor no vais a poder abordar. Es decir, todo lo que se pueda externalizar, todo lo que se pueda meter dentro de gasto variable, de colaboraciones puntuales, etcétera. Ya, pero es que para colaboración puntual, justo con la persona que tengo, es que no es autónomo y no puedo trabajar con él así, pues te buscas un autónomo, te buscas un freelance o te buscas una empresa que realmente te resuelva este problema. Y si tu colaborador resulta que se quería dedicar profesionalmente a ello, pues que espabile y que monte también su empresa en este aspecto. Cuidado con las contrataciones, que lo que suponen son gastos fijos y una startup no se los puede permitir. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va para Fernando Cocho.
Bueno, es una pregunta doble. Por un lado, preguntarte si, o sea, los servicios que estabas comentando de, bueno, pues tanto de inteligencia competitiva o incluso legal, si también los ves o existe alguna forma de acercárselos precisamente a emprendedores o a empresas que están empezando. Y la segunda parte es, yo me presento, yo estoy emprendiendo una empresa precisamente tiene algo que ver con monitorización de redes sociales, es encontrar lo relevante entre los grupos que hay, digamos, la información que hay en LinkedIn específicamente al principio. Y ahora preguntarte si también hacéis cosas, digamos, pues en ese entorno, en torno a, bueno, pues Internet, claro, redes sociales y grupos. Gracias por tu pregunta. Muy brevemente. Sí, obviamente. Hay una concepción equivocada. Es decir, por supuesto, las grandes empresas lo tienen, lo hacen desde muchos años, tienen sus propios departamentos, secciones, como quieras llamarlo, unidades. No lo llaman inteligencia competitiva, ahora sí, porque está de moda, ¿no? Pero no lo llaman inteligencia competitiva, lo llaman I+D, lo llaman investigación y desarrollo, muchas cosas, ¿no? Pero las pymes también lo hacen. Las confederaciones de pymes lo han hecho en entornos, por ejemplo, el País Vasco, La Rioja, Cataluña, hay muchísima tradición. En Canarias, en los cabildos insulares, hay muchísima tradición. En las líneas fronterizas, por ejemplo, de Badajoz, yo estuve viviendo en Portugal para lo que era la parte de Extremadura durante un tiempo, también lo hacen. Evidentemente las pymes lo hacen. El problema es que muchas pymes, sobre todo las pymes que están comenzando, no tienen esa red de procesos de acceso a esa información, pero sí, ahora se están planteando proyectos para ayuntamientos, para emprendedores, que pongamos, digamos, ponga una lista en su vida durante un tiempo prudencial, por plazos, entornos, pero también hay mucho advenedizo, que dice que hace inteligencia y no hace inteligencia. Hay mucho consultor que dice que hace inteligencia y no hace inteligencia. Por tanto, sugiero que se dirija a aquellas personas cuya reputación y cuya solvencia institucional o privada está más que avalada y no son gente que se ha subido en el último momento. Fernanda, ¿y dónde se encuentra esa gente y ahora cuánto mismo cuesta? Ahora mismo respondo. Y la segunda, en cuanto a lo de las redes sociales, obviamente. El mundo no es como nos gustaría que fuera, el mundo es como es. Aquí hemos visto de muchos ingenieros, estamos en la Politécnica. Yo provengo de algo tan humilde y tan sencillo como, soy muy mayor, como la filosofía. Especializado en inteligencia artificial, modelos de simulación de pensamiento. Cuando la gente aquí, claro, cuando aquí la gente no sabía lo que era un ordenador, nosotros utilizábamos tarjetas perforadas, máquinas de Turing, programaciones heurísticas. Yo vengo de la inteligencia artificial, porque no había informática cuando yo estudiaba de la misma manera, ¿no? Y evidentemente las redes sociales son muy importantes. Pero no tanto como lo que están diciendo, sino quién está diciendo lo que está diciendo, qué motivación tiene para decirlo, quién hay detrás de esa fuente de información, es una información solvente, no es solvente, cómo se hacen los flujos de información, cómo se hace el cambio social. Hace un mes se estableció un programa, de hecho, que se llama tan humildemente SOCINT, Inteligencia Sociocultural, donde se acercó a la gente, a las empresas, diciéndole, ¿quieren ustedes poner una lista gratis durante un tiempo determinado para que le haga un informe de inteligencia gratis, para que usted sepa lo que está ocurriendo en su mercado de forma gratuita? ¿Cuánta gente respondió respecto a 300 solicitudes? 10. ¿Dónde se encuentran? No ha lugar aquí a decirle dónde se encuentran porque me acusarían de cosas inadecuadas, pero hay muchos sitios. Lo que sí le digo es que busque de manera adecuada y se vincule a profesionales adecuados, ¿existe no a reputaciones inadecuadas. ¿Algún servicio público así de información? Sí, pero como se está grabando no puedo meterme como funcionario con parte de la administración, pero hay vínculos en la Politécnica. Le recomiendo que se acerque a la Cátedra de Innovación y le asesorará pertinentemente. La administración pública tiene suficientes redes de comunicación, no solo está el ICEX, no solo están las cámaras de comercios, no solo está el ICEX, no solo está la Cámara de Comercio. Acérquese a la Politécnica, que es lo mejor. Para hacer un inciso, decirlo. Sí, Fernando, para hacer un inciso, que Fernando no lo quiere decir porque está ahí sentado, pero lo voy a decir yo. Desde Gauss ya hemos cerrado, lo que pasa es que todavía no ha salido en prensa, saldrá, espero que en breve, con algún ayuntamiento en concreto, y espero que lo vayamos cerrando poco a poco con más ayuntamientos, para llevar todo lo que es estos servicios de inteligencia a las pymes, a los emprendedores. En breve vamos a empezar a organizar conferencias exclusivamente orientadas a temas de inteligencia, en la que empezaremos a traer gente
gurús a nivel internacional en temas de inteligencia. Vamos a empezar a dar cursos solamente orientados a temas de inteligencia y luego, bueno, lo que pasa es que lo iremos haciendo poquito a poco. Pues con estos ayuntamientos, parte de los acuerdos es hacer los primeros informes de inteligencia a todo lo que es ese tejido industrial, emprendedores, etcétera. Perfecto, Desde Gauss vamos muy orientados a... Pues como a eso. Fernando no ha querido responder, te lo pregunto a ti. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto puede costar una startup o algo así? Mucho menos de lo que se gasta un emprendedor en algo tan sencillo como su teléfono. Sí. Es decir, estamos hablando de unos menos de 20 euros al mes. Aproximadamente. Bueno, por lo menos es un rango. Gracias, buenos días. Sí que me gustaría que al menos David y Juan contestarais, con lo cual quiero que sea un poco breve para no coger el tiempo de todos, y seguro que Fernando también de forma muy analítica, porque a vosotros os pido más el feeling. Para una empresa que está en rodaje, que está en segunda y le empujan a primera, ¿conviene ese paso? Porque claro, hay que cambiar las gradas, las medidas de seguridad, en fin, pasar de segunda división a primera división, ¿cuándo se sabe que se debe hacer? Gracias. Pues, vamos, no sé qué decirte. En mi caso no lo vimos venir. O sea, simplemente sucedió. O sea, empezamos a crecer y contratamos gente y hubo un momento en el que nosotros mismos tuvimos que empezar a cambiar determinados procesos, ¿no? Y no me sale. Un poco más, ¿no? Y en ese punto lo que hicimos fue contratar gente, ¿no? Pues con experiencia en determinadas áreas. O sea, por ejemplo, cuando decidimos crear un centro de datos propio, ¿no? Pues tuvimos que recurrir a gente que supiese construir un centro de datos propio, porque nosotros no sabíamos, pero teníamos claro que teníamos que dar ese paso, ¿no? Entonces, bueno, pues nos rodeamos de gente que sabía hacer eso para poder, ¿no? Subir, ¿no? Otro escalón dentro de la evolución de la compañía. Juegas contra el Córdoba y de repente te dicen que juegas con el... No, lo primero es, como estás haciendo lo que te gusta, no tener miedo. O sea, si lo peor que puede pasar es que te metas una leche buena, aprendes, te vuelves a levantar y, bueno, o sigues con lo mismo o sigues a otra cosa, ¿no? Pero lo importante es seguir, o sea, no desistir. O sea, porque si te caes y desistes, no ha servido de nada. O sea, y nos hemos dado muchas leches, ¿eh? O sea, que... Yo te diría... bueno, eso de segunda a primera habrá muchas interpretaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que hay números, hay cifras, yo creo que a mí por lo menos en su momento me lo decían, por ejemplo, es pasar de 50 personas. No sé por qué, pero ahí hay un cambio, ¿no? Y al final lo que te produce, efectivamente, yo creo que el cambio lo haces porque uno está muy echado para adelante y disfruta con lo que hace y va para arriba, pero sí que al final produces cambios como que empiezas a meter un director financiero, empiezas a meter un director de recursos humanos, te coges un despacho, o sea, cambian las cosas, ¿no? Y entonces piensa que esa gente lo va a hacer mejor que tú, porque un director financiero es que sabe mucho de finanzas y recursos humanos, lo mismo, y efectivamente es así. Yo creo que hay un riesgo de perder el control. Creo que es peligrosísimo, porque al final quien conoce la empresa eres tú, y como mucho tiene que ser realimentación para tomar decisiones, y el despacho también tiene su peligro, ¿eh? Porque de repente crees que has pasado primera y que te lo has ganado, y al final es un problema. No lo digo tanto como estructura interna, sino como el mercado. Tú ibas a un mercado manejable y de repente tienes gran cliente y tu competencia es quien nunca pensaba. Un poco para todos, como se está grabando, por favor, las preguntas las hacemos con micrófono, ¿vale? Y así se... Pero bueno, terminamos con esta, si queréis responderle. Te respondo a ti, compañero, y le respondo a él. 50 personas, porque hay una regla explícita, además, más que documentada, del famoso gestión del conocimiento, ya en la época del Scan Navigator, los años 90, en el que los grupos de personas, las dinámicas organizativas, a partir de 15 personas, 30 personas, se empieza a perder el control. Cuando hay más de 3 niveles jerárquicos de toma de decisiones, se pierde el control. Y el límite, más o menos, depende de la compañía, está en eso, en 40, 50 personas. Por ejemplo, yo en mi trabajo, habitualmente, yo tengo a mi derecha, a mi izquierda, depende del caso, 5 personas. En el departamento al lado hay otras 5, hasta un máximo de 10 departamentos, total 50 personas. 10 secciones, perdón, soy jefe de sección, 10 secciones, 50 personas, departamentos, como quieras llamarlo. Y algo muy importante, primera, segunda división,
todos son jugadores de fútbol, todos tienen piernas y todos los campos miden lo mismo. Y a veces el Real Madrid pierde ante el Getafe. No es un problema de recursos solo, sino de otras cosas. Estar preparado, estar muy preparado, estar muy motivado y saber lo que sabes hacer y que nadie más que tú sabe hacer. Y estar bien asesorado. Con la siguiente pregunta. Gracias. Es una pregunta para Juan. Nos has comentado en tu experiencia que es muy importante tener esa pasión, la determinación y el esfuerzo que acompaña un proyecto. Pero desde tu punto de vista y teniendo en cuenta que comenzaste un segundo proyecto después de haber tenido uno exitoso, cuando te planteabas este segundo, ¿en qué estabas pensando? ¿En tu idea que tenías que vender a los demás? ¿En la resolución de un problema y buscarte un cliente para colocarle la idea y tener una compensación por tu esfuerzo? Es decir, cuando hay muchos emprendedores que se plantean crear su empresa, a veces es una idea que ellos creen que es muy buena, pero no tiene contraste con el mercado. Has comentado también la necesidad de afinar la propuesta de valor, pero en definitiva, ¿con qué garantías puedes afrontar un proyecto de que va a tener una recompensa económica en un tiempo razonable? Es decir, ¿quién te lo va a comprar? Bueno, Fernando me movió la cabeza y efectivamente garantías ninguna. Yo como... Hay una frase y la verdad siempre está fuera. O sea, el mercado es el que te va a decir si las cosas funcionan o no. Y al final el mercado va a ser tus clientes. O sea, yo creo que el proceso iterativo es fundamental. O sea, tú vas a transmitir esa pasión, sí que ves que tienes que afinar. Nosotros, por ejemplo, nuestra pasión, ¿cuál era? Y en general de todos los que hemos constituido, pues, Imedia, Fluentia, es la tecnología. La tecnología que puede tener un enfoque muy generalista de, oye, ayuda a las organizaciones a ser más competitivas, ¿no? Nos permitió diversificarnos en la primera etapa y en la segunda dijimos, oye, este mensaje, entonces vendimos una empresa, al final del 99 estuvimos 2 años, que es otra experiencia muy interesante que también me gustaría contaros algún día, ¿no? Trabajar para otros, ¿no? Cuando uno es empresario. Muy interesante, la verdad, ¿no? Después de 2 años vimos que lo que nos tiraba era... Pues es lo que habíamos conocido. O sea, otra cosa que uno aprende es que los primeros trabajos a uno le moldean, para bien o para mal. Y eso al final es lo que te motiva. Otra cosa es que la vida te haga cambiar, pero lo que te motiva es eso, ¿no? Y en la segunda época, por ejemplo, era en 2002, cuando montamos Fluentia, y era otra época que nos tocaba volver a contar que Internet valía. Aunque os parezca mentira, en ese momento decías, pero joder, con las .com, ¿cómo me dices que Internet si ya hemos visto que Internet no vale para nada, ¿no? Y entonces tuvimos que afinar el mensaje. El mensaje ya no es te vendo Internet, sino, oye, yo creo que las empresas se han equivocado con las .com porque han intentado transformarse desde fuera en lugar de empezar desde dentro. Con lo cual nosotros te vamos a ayudar a transformar tu organización desde dentro para que luego seas competitivo hacia afuera. Al final, si quieres vendido tecnología, la empaquetamos de una forma diferente, que en ese sentido era hacer intranet, y te dedicabas a unos colectivos diferentes. Ese es... Hay una... vamos a ver. No existen las bolas de cristal, no existe el conocimiento absoluto del mercado y la mejor forma de aprender es equivocándote. Yo, desde mi experiencia, por ejemplo, yo llevo dedicado a estos ámbitos 18 o 20 años y, sin embargo, he tenido más difusión, no en mi ámbito, sino difusión pública en los últimos 3 años que en los otros 15. Y no sé por qué. Entorno fértil, circunstancia, haber conocido a Raúl, otra gente que me ha apoyado, lo que fuera. Y sigo diciendo lo mismo. Gestión del conocimiento, gestión por competencias, capacitación, búsqueda de seguridad, protección jurídica, llámalo como quieras. Retorno económico, por cada euro, y eso está más que contrastado, vamos, por cada euro que se invierte en tecnología bien invertido, o en mi caso, en estudios de seguridad o inteligencia, el retorno es muy bajo en mi caso, es muy bajo, es muy humilde, por cada euro que inviertes recuperas 4.000. Y así pasa. Ahora bien, tienes que tener el dinero para invertirlo. Tienes que confiar y esperar. ¿Que te equivocas? Mal. Sigue, aprende. Es la única forma. Yo añadiría una cosa, bueno, también respondiendo un poco a la anterior inquietud o pregunta, y a lo mejor es algo que ibas a decir tú, Raúl, porque te voy a robar el mensaje, en cierto modo. Yo diría de la experiencia,
esto aplica también a un despacho de abogados, de todo lo que estamos hablando. Al final somos una empresa y también jugamos en segunda, jugamos en primera, tenemos ideas, tenemos retos con nuestros nuevos clientes, con nuestros antiguos, tenemos que transformarnos, reinventarnos. O sea, al final estás hablando de un negocio, yo creo, el emprendedor, yo creo que lo has dicho muy bien, Juan, no dejas de ser un empresario. Bueno, sí, puedes tener base tecnológica, innovadora, puedes ser más joven, ¿no? Las notas del emprendedor yo no acabo de entenderlas. Parece que siempre asignamos a un chaval con vaqueros y una camiseta, pero no tiene por qué. Yo diría, algunas notas generales, solo para discusión a lo mejor, no tengas una idea, ten un producto o ten un servicio. Es decir, las ideas están muy bien, pero siempre tienes que acudir a un mercado. Será más sofisticado o menos sofisticado. Ten un producto o un servicio que quieres vender en el mercado. Las ideas están muy bien, pero eso es para nuestra casa y para pasárnoslo bien. Luego, eso es fundamental. Yo diría, piensa a lo grande. Puedes jugar en segunda o en tercera regional, pero piensa a lo grande. Tu proyecto tiene que tener escalabilidad, porque es posible que crezca. De hecho, tu objetivo tiene que ser crecer. Yo creo que es un objetivo fundamental. Y por tanto, cuando empieces, intenta poner en la medida de tus posibilidades todos los medios a tu alcance y todas las estructuras a tu alcance para que el proyecto, para que no pierdas el control de tu proyecto, para que cuando escale, con las adaptaciones oportunas, seas capaz de llevarlo a buen término. Y esto está relacionado con algo que tú has dicho, con la internacionalización. Tu mercado objetivo es, tienes que tener un nicho de mercado, tiene que ser muy enfocado, no tiene que ser una idea general, no vayas a vender algo a un conjunto indiferenciado de gente, no, tienes que tener un público objetivo y tienes que orientarte a él. A veces cambias a lo largo del camino, pero oriéntate a él y piensa que tu público no necesariamente es español, no necesariamente es local, puede ser internacional, probablemente sea internacional. Hablando de innovación, de nuevas tecnologías, de Internet, pensar solo en términos españoles yo creo que es muy reducido. Luego es probable que en un momento determinado tu proyecto tenga que internacionalizar, por la parte de cliente y por la parte de inversor. Y en ese sentido yo creo que lo has dicho muy bien y es curioso, para mí es una nota práctica que hay que aprender. Empiezas en España con tu primera compañía, pero la segunda o sucesivas empiezas fuera. España, bueno, podemos tener todos muchas interpretaciones de si es un buen sitio para emprender, si no lo es, si tenemos trabas regulatorias o no, pero lo cierto es que cada vez más compañías españolas, startups, compañías de reciente creación quieren salir fuera. Luego hay que pensar si tiene sentido hacer el esfuerzo inicial, probablemente en muchos casos no, porque no tienes recursos y salir fuera es muy caro. Pero en alguna ocasión puede ser importante empezar fuera y luego venir a España, porque si no el camino inverso es muy complicado y genera muchos problemas fiscales. Yo hablo de lo regulatorio, de lo legal y fiscal, pero genera muchos problemas, tanto de patentes, de propiedad intelectual. La propiedad intelectual no está igual regulada en la Unión Europea que en Estados Unidos y hay una gran diferencia. Luego eso genera problemas de valoración, de transfer pricing, precios de transferencia, cómo transmites tus activos intangibles a Estados Unidos, por ejemplo, o a Canadá, que ahora se habla, o a Holanda. ¿Por qué valoración? ¿Tienes que pagar impuestos en España? ¿Los tienes que pagar fuera? Piensa en eso cuando lo estás haciendo. Y todo esto viene al final a un tema de recursos. Es decir, cuando empiezas no tienes dinero. Eso ya lo sabemos todos. Nadie cuando empieza tiene dinero o suficiente dinero para todo lo que quiere hacer. Y ahí yo creo que es muy importante el consejo que habéis dado. Hoy en día hay muchos recursos, tanto públicos como privados. Yo creo que la administración pública, de aquella manera, en fin, insisto, cada uno tendrá su idea de si es eficiente o no es eficiente, pero recursos ofrece muchos. Lo que pasa es que hay que saber encontrarlos y hay que saber tocar las teclas oportunas. Pero ese esfuerzo hay que hacerlo. Y desde luego el sector privado, las redes sociales o las redes profesionales, las redes de business angels, hay muchísimas redes. Luego, no necesariamente tienes que pagar por un asesoramiento. Al final lo tendrás que pagar, porque al buen asesor, como todo en la vida, pues hay que pagarle y hay que pagarle bien. Pero para un estadio inicial yo creo que puedes encontrar un buen nivel de asesoramiento, quizá informal, de tu networking. Luego, acudid al networking, o sea, preguntad a vuestros amigos, a vuestros compañeros, a vuestros profesores, a vuestros primos, a vuestros tíos, al abogado de vuestro padre, a quien sea. Preguntad, informaros
y luego ponerlo en marcha. Serían un poco ideas que yo creo que además hemos tocado de una manera o de otra en algún punto de la charla. Apoyándome, yo que soy un fanático... Un minuto, Fernando, nada más. Un minutito. 10 segundos. Yo que soy un fanático de la información, tengo aquí como 400 aplicaciones. Hay para los emprendedores, hay una aplicación y una información absolutamente gratuita que yo leo diariamente, que es de Press Europe, donde vienen noticias, en este caso en español, sobre cualquier sector, desde el punto de vista jurídico, tecnológico, que está suministrado de forma gratuita por funcionarios españoles en la Unión Europea y que está a vuestra disposición. Se llama Press Europe, tenéis la página web de la Unión Europea, por supuesto, pero esta es más accesible, en el que podéis colocar vuestra propia sección y te mandan noticias. A mí me mandan, pues eso, me mandan muchas noticias porque yo estoy en varios proyectos. Y es gratuito. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro compañero? Es absolutamente gratuito. Gracias, Fernando. Gracias, Gonzalo, David, Juan. Como ahora vamos a hacer un pequeño descanso para tomar un café, si ellos se quedan, que creo que algunos se quedará, pues le podéis coger, hacer ese networking y preguntarles todas las cosas que se hayan quedado por el tiempo que no le hayáis podido preguntar. Ahora a la vuelta volveremos con precisamente la ponencia de Itowanda, cómo afrontar el miedo escénico. Tenemos aquí a los ponentes, empezaremos a preparar. Como nos hemos retrasado un poquito, vamos a reducir un cuarto de hora el café, en vez de estar, vamos a estar media hora. Y en media hora estamos aquí de vuelta. ¿De acuerdo? Si os pido, por favor, un fuerte aplauso para los 4 conferenciantes.